Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Vic. Hoy les vengo a platicar sobre un tema que considero que podría ser una inversión a largo plazo. Debo decir, esta inversión no va a suceder, no va a dar frutos de la noche a la mañana, no va a dar resultados de un mes a otro. Esta inversión son las Sky Striker. Ahora, posiblemente estén pensando que estoy hablando de cartas como Engage, Widow Anchor, Afterburners, pero no, nada de eso. Las cartas de las que estoy pensando y de las que estoy hablando son más bien las cartas que solamente se usan a uno o dos en el deck. Cartas como Shark Cannon, Eagle Booster, Multiroll, Área Cero. Ese tipo de cartas que mucha gente tiene porque compró sobres. Mucha gente tiene porque consideraron que podían armar el deck, pero el costo del deck fue muchísimo mayor por lo que le sucedió a Engage, por el costo de las Widow Anchor. Entonces voy a tratar de explicar en este video por qué creo que es una buena idea tener las cartas que ya mencioné, más unas cuantas más, y mi razonamiento detrás de todo esto. Muy bien, primero que nada vamos a empezar a hablar de las Sky Striker. Sky Striker es un deck, puede ser de control, puede ser un deck agro. Este deck ya tiene aproximadamente 10 meses que lo tenemos en TCG, nos llegó en Dark Saviors el año pasado, esto fue en mayo de 2018. Y desde que llegó el deck solamente se ha ido haciendo más y más fuerte. La única carta que ha perdido realmente en una ban list fue Terraforming, que cayó de 3 a 2. Sin embargo, con cada expansión el deck se vuelve más y más fuerte. Ejemplo de esto es, por ejemplo, cartas como Borrelsword que le soluciona uno de los grandes problemas que tiene el deck, que es no poder poner daño de manera rápida en el campo. Borrelsword lo arregla de manera inmediata. Otras cartas que han venido a mejorar el deck han sido las diferentes variaciones de la Sky Striker. Con esto me refiero a Hayate, a Kagari, a Shizuku y la nueva, la de tierra, honestamente no sé el nombre. Pero bueno, el deck solamente se ha ido haciendo más y más fuerte. Lo que yo vengo a querer platicar hoy con ustedes es sobre las demás cartas. Eagle Booster, Shark Cannon, Multiroll, son cartas que mucha gente tiene. ¿Por qué mucha gente tiene? Mucha gente abrió cajas de Dark Saviors esperando poder armar el deck. Es con la posibilidad de abrir una o dos Engage en su caja y no fue así. Así que mucha gente simplemente se quedó con las cartas y las empezó a vender. Creo que aquí está una posibilidad para poder invertir en el futuro. Para los ejemplos de por qué creo que sería una muy buena idea de inversión, quiero dar como ejemplo dos engines que en el pasado fueron muy populares, muy caros algunas cartas en su momento, y después fueron muy baratas. El primer engine del que les quiero hablar es el engine de los PSY. Este engine ya todo el mundo lo conoce en estas alturas, que se basa en un Frame Lord Omega, 3 gamas, aunque también se pueden utilizar alfas y otros, y un driver. Ahora, ¿por qué creo que podría pasar lo mismo con el Sky Striker? Déjenme explicarles. Cuando High Speed Riders fue lanzado al mercado en 2015, fue en octubre, noviembre, la carta más cara de este engine obviamente era Omega. Omega estaba en un precio de más o menos 1000 pesos. Luego, de Gamma, que necesitamos 3 copias y que fue Ultra, estaba alrededor de 150, 200 pesos. Por último teníamos al Driver, que es una carta rara, y en ese momento estaba en 10 o 15 pesos. Avanzamos meses, años, y llegamos a la primera edición del Battle of Legends, el Light's Revenge. Ahora, en este sobre vino la reimpresión de Omega. ¿Qué hizo esto? Hizo que Omega cayera de precio. Ya no estaba en los 1000 pesos obviamente, desde que fue anunciado cayó de precio, y cuando se lanzó el sobre, Omega estaba en un rango de aproximadamente 300, 350. Como ya muchos más jugadores iban a tener acceso a Omega, esto provocó que Gamma subiera de precio. Y no solamente Gamma, Driver también subió de precio. Si se reimprime una de las piezas del engine, las demás van a tender a subir. Tiempo después, en el formato de los Spiral, Gamma era la única hand trap que podía tener interacción debido al campo de los Spiral, que era Spiral Resort, y que evitaba que les pudieras hacer target a los efectos de los Spiral. Los Gamma subieron muchísimo de precio. Los Gamma, cada carta Ultra llegó a valer hasta 500, 550 pesos. Omega ya era una carta muy accesible, cayó mucho en desuso. ¿Por qué? Por los links y otras cosas, cayó mucho en desuso. Así que Omega pasó de ser de 1000 pesos a unos 350, 400 a 200 pesos porque ya no se estaba utilizando en el meta.
Driver seguía siendo una carta barata, estaba en los 15-20 pesos para aquellos que la querían comprar, que consideraban que era una buena inversión. Pasa el formato de los Spiral y tenemos anunciada la reimpresión de Gamma en el Special Edition del Extreme Force. Ya tuvimos reimpresión de Omega, ya tuvimos reimpresión de Gamma. Entonces, ¿cuál es la carta que sobra? ¿Cuál es la carta que la gente va a ir sobre ella para comprarla? En este caso fue Driver. Driver, siendo una carta rara, alcanzó un precio ridículo de incluso hasta 60-70 pesos. Ahora, ¿cómo una carta que valía 10 pesos llega a valer hasta 70 pesos? Se reimprimieron las partes del engine, entonces las demás partes, las que nadie había volteado a ver, se vuelven más caras. Otro ejemplo de esto es el engine de los Invoked. Ahora, el engine de los Invoked consiste de 3 Invoked, 3 campos, 2 Invocation y todo el extra deck que se necesita. Bien, cuando fue lanzada, las cartas más caras eran los Mekaba, porque Mekaba es el mejor monstruo que tiene el deck. Y la segunda carta más cara era el Invocation. Invocation tuvo su momento en el meta, tuvo muchos tops, nunca llegó a ganar un torneo muy importante como lo digamos que fue un YCS, sin embargo estaba en las mesas más altas de manera consistente. Era un deck del que tenía que uno prepararse, tenía uno que tener conocimiento y debía de jugar alrededor de. Se anuncia la reimpresión de los Invoked en un sobre nuevo y nos garantizaron que nos iban a dar cartas como Mekaba y como Invocation. Mekaba e Invocation ahora son accesibles a prácticamente cualquier persona. Pero, ¿qué pasa con las demás cartas? ¿Qué pasa con las cartas que no se nos dijeron si iban a venir o no? La gente empezó a correr a comprar los Book of Law, empezó a comprar los campos, empezó a comprar todas las cartas que no se habían confirmado que vendrían en este nuevo sobre donde vendría la reimpresión del Invoked, que es el Shadows of Valhalla. Otro ejemplo de esto es el engine de las Wind Witch. El engine de las Wind Witch vino en Raging Tempest, es el sobre donde vino el pasto y donde vinieron los Zodiac. Ahora este engine era muy potente y tenía una sinergia increíble con los Invoked. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente el engine, que consistía de 3 Ice Bell, 2 Glass Bell, 1 Snow Bell y 2 monstruos de nivel 7 de viento o sincro en el extra deck, más el Crystal Wing, significaba que podías dejar Crystal Wing en el primer turno y no podía ser destruido por el efecto de las Wind Witch. Cuando esto sucede, Crystal Wing es una carta muy cara, es una carta que no tuvo reimpresión en la lata, es una carta que no tenía una reimpresión programada, así que de manera obvia el Crystal Wing subió muchísimo de precio. ¿Por qué? Por este mismo engine de las Wind Witch. Pasa el tiempo y el Crystal Wing recibe su reimpresión, también en el Battle of Legends, que es donde vino Omega, que ya hablé un poco de él. Entonces, ¿qué sucede? Muy bien, Crystal Wing deja de ser una carta tan cara y tan poco accesible, pero las Wind Witch ahora suben de precio. Como ya la mayoría de la gente puede tener acceso al Crystal Wing, entonces la gente va a ir por las demás cartas, que en este caso fueron Icebell, Glassbell y Snowbell. Tiempo después tuvimos una reimpresión de la Icebell, que es la que se necesita a 3 en el deck, y la cosa era muy buena porque ya teníamos la que necesitábamos a 3 y el Crystal Wing ya lo teníamos reimpreso, significa que es más accesible. Entonces, ¿qué pasa con las demás cartas? ¿Qué pasa con Glassbell, que necesitamos 2? ¿Qué pasa con Snowbell, que necesitamos a 1? Como son las piezas faltantes del engine, suben de precio. Mi punto de todo esto es que todas las cartas van a recibir una reimpresión tarde o temprano. Yo considero que hay muchas oportunidades de reimpresiones. Así como hay muchas oportunidades, hay mucho riesgo. ¿Cuántas cartas no hemos visto que tienen un costo degenerado y de la noche a la mañana caen porque se anuncia una reimpresión? Un ejemplo de esto puede ser el Hot Red Dragon Abyss, no estoy muy seguro cuál es el nombre. La carta que están utilizando mucho los Crusadia War Dragon. Actualmente se está vendiendo barato en un precio entre 500 y 600, un promedio de 700-800, pero ya ha habido ventas de 900 y 1000 pesos. Esta carta no tiene una reimpresión, solamente vino en un sobre. Sin embargo, en cuanto anuncien una reimpresión, la carta va a perder el valor completamente. Ya expuse mi punto de qué pasa con los engines que no son reimpresos y qué sucede cuando solamente se reimprimen ciertas piezas. Ahora, esto me regresa a mi punto inicial de por qué creo que las cartas de las Sky Striker son un buen punto para invertir. Creo que el Sky Striker va a caer en desuso, sea por una ban list o sea porque simplemente aparecen decks nuevos. Yo creo que las cartas Sky Striker van a caer en desuso. Esto ya ha pasado antes, pasó con los Metal Foes, pasó con ABC, pasó con los Paleos
pasó con Altergeist más recientemente. Esos son solamente ejemplos de decks que fueron el deck más potente, el deck más competitivo en ciertos aspectos. Con esto, ¿qué quiero decir? El deck no va a quedar inservible, a menos de que la banlist lo destroce completamente como lo han hecho con muchos decks. El deck va a seguir funcionando, pero me parece que es una muy buena oportunidad para Konami para reimprimir cartas, en este caso Engage, Widow Anchor y Afterburners, y hacer que un set que podría ser relativamente muy simple sea muy buscado. Vean lo que sucedió con Shadows of Valhalla. El sobre, cuando fue anunciado, no tenía mucho chiste, pero ¿qué hizo Konami? Nos dijo que teníamos reimpresión de Invoked, que ya hablé de él, y reimpresión de la Ash Blossom, y todo el mundo fue por sus preventas, todo el mundo estaba esperando el set. ¿Qué cartas venían extra además en ese set? No nos importaba. La gente lo único que quería era Ash y poder jugar Invoked, que en ese momento aún tenía mucho juego. Sea que se quieran esperar a la siguiente banlist o que tengan un poco de dinero extra y que estén buscando una inversión, me parece que todas las cartas de las Sky Striker que no sean Widow Anchor, Engage y posiblemente Afterburners y por extensión Jamming Waves, ya que hacen técnicamente lo mismo solo que al revés, me parecen que es una muy buena oportunidad para invertir. Esos fueron mis razonamientos y mis ejemplos para creer que Sky Striker es una muy buena oportunidad de inversión que quizás nadie está viendo por ahora y que en el futuro podría ser muy provechosa. Si llegaron hasta aquí, déjenme saber en los comentarios qué es lo que piensan sobre esta inversión. Denle me gusta, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en la siguiente.